¿Qué tal? Acompáñame a platicar un momento sobre los aspectos generales del proceso judicial en México. El proceso judicial constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, pues materializa el ejercicio de la función jurisdiccional y garantiza el respeto de los derechos de las personas. Un proceso bien estructurado y normado permite a los individuos acceder a una justicia que sea imparcial, que sea pronta, que sea expedita. Con ello, ¿verdad? Asegura una resolución de los conflictos y que ésta se realiza, ¿verdad? Con base en procedimientos previamente establecidos y en el estricto apego a la ley. En el caso del ordenamiento jurídico mexicano, la relevancia del proceso se observa en el marco constitucional y legal que protege el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la garantía de defensa, principios consagrados en los artículos 14 y 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos. ¿Cuál es la importancia de un proceso bien estructurado y normado? ¿Cuál es la importancia de que ese proceso judicial sea el correcto? Bueno, en el derecho, un proceso judicial bien estructurado y normado es fundamental para garantizar la justicia imparcial y la seguridad jurídica. Un proceso con reglas claras asegura que las partes puedan ejercer plenamente sus derechos de audiencia, de defensa y de prueba, evitando decisiones arbitrarias. De hecho, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho al debido proceso legal. Esto quiere decir, ¿verdad?, que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante un juicio ante tribunales establecidos, cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento. Un proceso normado proporciona así un marco previsible y equitativo donde se resuelven disputas conforme a derecho, fortaleciendo la confianza en la justicia. Por ello, ¿verdad? En suma, el proceso es la garantía por excelencia del Estado de Derecho, pues canaliza los conflictos hacia una solución institucional y evita la justicia por mano propia, a la vez que asegura el respeto a los derechos fundamentales involucrados. Por eso decimos, ¿verdad?, que la impartición de justicia debe ser pronta, expedita, imparcial y concluir con la solución de los conflictos. ¿Cuáles son los elementos esenciales del proceso judicial? Los elementos que están inmersos en este proceso, pues es la jurisdicción, la acción, las partes procesales, pruebas y finalmente la sentencia. Vamos a ver entonces brevemente a qué se refiere cada uno de estos elementos que intervienen en el proceso. Jurisdicción o el juez o tribunal competente. Todo proceso requiere de un órgano jurisdiccional que tenga la potestad de administrar la justicia. La jurisdicción es la función del Estado de resolver litigios mediante órganos especializados y con competencia determinada.
ya sea por materia, por territorio, por grado. En otras palabras, implica el poder deber del juez de decidir el derecho en un caso concreto. Un proceso bien conformado debe someterse a un juez que sea imparcial y previamente establecido por la ley, cumpliendo por supuesto con el principio de legalidad. La presencia de un juez asegura que haya una autoridad que conduzca el procedimiento, que aplique las normas procesales, que valore las pruebas y emita una resolución obligatoria para las partes. Sin jurisdicción no hay proceso válido, ya que solo el Estado, a través de sus tribunales, puede decidir coactivamente sobre los derechos en disputa. Otro de los elementos es la acción o la pretensión del actor. La acción es el derecho, facultad o potestad de una persona de acudir al órgano jurisdiccional para reclamar la tutela de un derecho subjetivo. En términos sencillos, es la pretensión jurídica que el demandante formula contra la otra parte, o sea, el demandado, pidiendo la intervención del Estado. Todo proceso parte de la existencia de un conflicto o litigio. Una de las partes plantea una pretensión y la otra normalmente la resiste u opone defensas. Por ejemplo, en un juicio civil, la acción se materializa en la demanda, donde el actor expone los hechos y solicita solicita ya sea, por ejemplo, el pago de daños, mientras que el demandado, al contestar, puede negar los hechos o interponer excepciones. La particularidad de la acción es que activa el proceso y delimita el objeto del juicio, lo que se pide y por qué se pide, ¿no? Cabe señalar que el ejercicio de la acción está sujeto a condiciones de admisibilidad establecidas en la ley. Pero una vez cumplidas, el juez tiene el deber de atender y resolver la pretensión conforme a derecho. Pero bien, ¿cuáles son las partes, no? O sea, las partes procesales, estas son el actor y el demandado. Junto al juez, las partes son elementos esenciales del proceso. Siempre existe al menos una parte actora o demandante, que es quien inicia el proceso ejercitando la acción, y una parte demandada, quien está llamada a responder la pretensión. Salvo en ciertos procesos esenciales como los no contenciosos, ambas partes están contrapuestas en un interés, pero supeditadas a que el tribunal que conduce el juicio, ¿verdad? Cada parte tiene derechos y cargas procesales. Ejemplo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado tiene derecho a ofrecer defensas y pruebas en contra. Un aspecto particular es que es el principio de contradicción o bilateralidad de la audiencia, que garantiza que toda afirmación de una parte pueda ser contradicha o replicada por la otra. Las partes pueden actuar por sí mismas o representadas por abogados y gozan de garantías como el derecho de audiencia, a ser notificadas de las actuaciones, a ofrecer pruebas, a alegar y recurrir decisiones. La igualdad procesal implica que ambas partes tengan las mismas oportunidades de participar en el desarrollo del procedimiento. Entre todo el proceso, ¿verdad? Pues existen las pruebas, que son los medios de prueba y su valoración, ¿no? O sea, la prueba es un componente medular de todo proceso judicial, pues a través de ella se acreditan los hechos controvertidos sobre los cuales el juez basará su decisión. En términos generales, los medios de prueba son cualquier fuente de información lícita que permita reconstruir o comprobar los hechos relevantes del caso, siempre que se introduzcan conforme a las formalidades procesales previstas. Ejemplos clásicos de medio de prueba son la testimonial, que es la declaración de testigos, la documental, que son documentos públicos o privados, la pericial, que son dictámenes de peritos expertos,
la inspección judicial, la confesional de las partes, entre otros. La finalidad de la prueba es que se logre ese acercamiento al juzgador, ¿verdad? Ese cercioramiento del juzgador acerca de la verdad o falsedad de las afirmaciones del hecho. Cada sistema jurídico establece cómo deben presentarse, admitirse y practicarse las pruebas. Por ejemplo, en México rigen principios como inmediación y contradicción en el desahogo de la prueba, especialmente en los juicios orales. También existen reglas sobre la carga de la prueba. Por la regla general, cada parte debe probar sus afirmaciones. El actor los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado los de sus excepciones, y sobre la valoración probatoria. En el sistema mexicano contemporáneo prevalece la valoración conforme a la sana crítica o apreciación razonada del juez, quien debe ponderar libremente cada prueba de manera lógica y explicar en su sentencia el valor otorgado a los medios probatorios en un conjunto. Un aspecto importante es que solo son válidas las pruebas obtenidas lícitamente. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será ilícita y nula. En resumen, ¿verdad? La etapa probatoria del proceso es crucial. De su adecuado desarrollo depende el fallo final que se otorgue, ¿verdad? Se apoye en hechos verdaderos o debidamente comprobados. Y finalmente, en el proceso, pues se tendrá la sentencia o la resolución judicial, que es el resultado, ¿verdad? Culminante de un proceso judicial, es de, es la sentencia, ¿no? Que es el acto jurídico emitido por el juez que decide sobre el conflicto planteado. La sentencia debe resolver las pretensiones del actor y las defensas del demandado, poniendo así fin al litigio en esa instancia. Una particularidad esencial de la sentencia es que debe estar fundada y motivada en la ley y en las pruebas. Entonces, esto refleja que el fallo debe ser conforme al derecho vigente, garantizando una solución justa y objetiva al caso. La sentencia suele componerse de una parte expositiva, ¿verdad? Que son los resultandos con una síntesis del proceso, considerativa, que son los considerandos con un análisis de las pruebas y la aplicación del derecho, y la resolutiva, ¿no? Que son los puntos resolutivos con las decisiones concretas como condena, absolución, etcétera. Una vez dictada la sentencia, esta adquiere la autoridad de cosa juzgada, es decir, se vuelve obligatoria y definitiva respecto a la controversia decidida. Salvo existan medios de impugnación procedentes, ¿verdad? Pero cabe notar que en la mayoría de los sistemas, incluida la legislación mexicana, las partes cuentan con recursos para impugnar una sentencia con la que no estén conformes, por ejemplo, la apelación ante un tribunal de alzada o el amparo en sede federal para salvaguardar los derechos constitucionales. Tales mecanismos forman parte esencial del proceso, pues permiten corregir eventuales errores judiciales y garantizar una doble instancia, contribuyendo con ello a la calidad y legitimidad de la decisión final. En resumen, la sentencia bien fundada o bien fundamentada es la expresión última de un proceso estructurado. A través de ella, el Estado resuelve el conflicto con fuerza vinculante, protegiendo el derecho sustantivo mediante la aplicación de la norma al caso probado. Hasta aquí los elementos del procedimiento. Ahora bien, ¿qué problemática del procedimiento judicial existe en México? Bueno, a pesar del marco normativo en la práctica judicial mexicana existen desafíos significativos. Diversos diagnósticos señalan que la mayor problemática de los procedimientos judiciales en México es la lentitud y exceso de formalismos, ¿no? Y la dilación excesiva,
lo que deriva en un rezago y saturación de los tribunales. Un primer problema real es la duración prolongada de los juicios. Muchos procesos pueden extenderse varios años antes de llegar a una sentencia definitiva. Esta lentitud judicial tiene consecuencias graves. Mina el derecho de acceso efectivo de la justicia, encarece los costos para las partes y frecuentemente la justicia que no es rápida simplemente pues deja de ser justicia, ¿no? En otras palabras, justicia retardada equivale a justicia denegada. ¿Qué causas nos llevan a esta lentitud? Son multifactoriales. Los estudios apuntan, ¿verdad?, a causas de sobrecarga de trabajo, escasez de recursos, prácticas dilatorias, ¿verdad?, que son los que nos llevan a esta problemática en México. ¿Qué podemos hacer o cuáles podrían ser algunas posibles soluciones? Pues bien, abordar la problemática de la justicia lenta en México requiere reformas y medidas integrales. Una de las soluciones más inmediatas señaladas por expertos es fortalecer los recursos del Poder Judicial. En términos prácticos, esto implica mayor presupuesto y mejor gestión administrativa para crear más juzgados y aumentar el número de jueces y personal capacitado, ¿no? O sea, es mecanismos alternativos de solución de conflictos, capacitación técnica y ética de operadores jurídicos. Y por supuesto, otra vertiente de solución ha sido la oralidad y digitalización de los procesos. En la reforma constitucional del 2008 se introdujo juicios orales en materia penal, reduciendo la burocracia de los expedientes escritos e imprimiendo inmediatez y concentración al juicio. Entonces, son ejemplos, ¿verdad?, de algunas posibles soluciones. Finalmente, un aspecto crítico es garantizar la integridad y transparencia en la actuación judicial. La confianza en el proceso mejora si se combaten frontalmente la corrupción y la opacidad. Para ello se ha propuesto medidas como la evaluación y control del desempeño de los jueces, ¿verdad? Por ejemplo, los tribunales de disciplina o consejos de la dicatura más rigurosos, así como la colaboración interinstitucional para depurar prácticas indebidas. En conclusión, la problemática de la lentitud procesal en México tiene solución mediante un conjunto de estrategias: inversión en recursos, reformas legales que simplifiquen el procedimiento, promoción de los medios alternativos de solución de conflictos, ¿verdad? Promoción de medios alternativos de solución de conflictos, adopción de tecnologías y mejora en la profesionalización tanto de jueces como de abogados. La meta es hacer realidad el mandato constitucional de justicia pronta, expedita y completa. Muchas gracias, hemos llegado al final.